su Biblia ahí en casa y poder estudiar juntos este tema tan importante. El tema que hoy vamos a compartir es del enojo a la rebeldía. Y vamos a tomar este ejemplo o este acontecimiento que ocurrió en la vida de Absalón. Absalón, como la Biblia nos narra, que era el hijo del rey David, ¿verdad? Correcto. Él era el hijo número 3 del rey David. Su primer hijo era Amnón y es también del que vamos a tratar, y junto con su hermana Tamar. Absalón tenía su hermana menor, que era Tamar. Algunos ya hemos estudiado esta historia, hemos leído esta historia de lo que ocurrió con Absalón, ¿verdad? La palabra refleja que el rey David amaba a todos sus hijos. Pero como todo padre, cometemos errores, cometemos muchas faltas porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Y tanto como padres fallamos a los hijos, como también los hijos fallan para con nosotros. Y en ese fallo ocurre un sentimiento, ocurre un sentir que es el enojo, ¿verdad? Y cuando el enojo toma nido en nuestra mente y en nuestro corazón, eso provoca que se abran otras puertas para otros acontecimientos. Y produce daños grandísimos. Ajá, exacto. Y eso fue lo que provocó en la vida de Absalón. En él hubo un enojo por una situación que vivieron familiar y como hermanos. Y al ver de que esa situación que se dio, él tuvo ese sentimiento de enojo, pero el rey David no hizo más como padre. No manejó la situación. No supo manejar él en ese momento la situación. Entonces, debido a ese mal manejo que hubo, Absalón lo llevó a otras situaciones hasta el punto de una tragedia y muertes que ocurrieron debido a eso. Podríamos verlo bíblicamente, ¿verdad? Entonces podemos ver en nuestra Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 3, vamos a ver, nos habla los hijos que David tuvo, en este caso de Hebrón. Y dice el 2. Segunda de Samuel 3, 2. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Y si podemos ahí abrir nuestra Biblia, vamos todos para este que es el propósito de que todos puedan estudiar con nosotros y puedan aprender todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Amén. ¿Sí lo puede leer, pastor? Dice la palabra del Señor así: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, Jezerita, y su segundo Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Hasta ahí nomás, pastor. Perdón, hasta ahí nomás. Entonces vemos que me interesan estos dos hijos, que era Amnón y Absalón, ¿verdad? Y a la vez Absalón tenía una hermana menor, ¿verdad? Entonces, Absalón, dice la palabra que era un joven hermoso, ¿verdad? Él era un joven hermoso, pero también vemos que en el capítulo de 2 de Samuel 13:1, vamos a 2 de Samuel 13:1, donde nos habla, ya vimos de dónde nace Absalón, de David. Dice segundo libro de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amén. Entonces vemos que ahí ocurrió una situación bien complicada, compleja. Bien compleja. No eran hijos de la misma madre, ¿verdad? No eran hijos de la misma Pero eran madre. eran hermanos por el padre, por David. Exacto, por el padre. Entonces vemos que Amnón era el primogénito de David. Luego nace otro hijo y el tercero, que es Absalón.
y a la vez Absalón tenía su hermana menor, ¿verdad? Entonces vemos que en este caso Amnón se enamoró de su hermana y era algo que no era correcto. Pero sin embargo ella le dijo, si acudes al rey, puede ser que el rey lo tome a bien, ¿verdad? Lo apruebe esta relación, ¿verdad? Entonces, pero Amnón no quiso, no, simplemente era un capricho lo que él tenía. Entonces vemos que como jóvenes pasamos estas etapas de encapricharnos por algo, que nos gusta algo. Por ejemplo, yo me encapricho en que quiero unos tenis de X marca, con X valor, pero si mi papá o mi mamá no me lo da, entonces yo me enojo. Luego y no les voy a hablar por tantos días. No les voy a hablar por cuánto tiempo, y me voy a volver malcriado y les voy a demostrar mi enojo, ¿verdad? En rebeldía. En rebeldía. Entonces, luego viene y su papá no le concede esto, pero tal vez se encapricha por algo más, ¿verdad? Vamos a decirlo así, porque calzado podemos usar cualquier tipo de calzado, pero a veces queremos esto y que sea de esta y esta manera. Para que sepan, no para, ¿verdad? Para causar, pero yo anduve botillas de hule por mucho tiempo siendo niño, ¿verdad? Las famosas 7 gatos, unas botas de hule, y cuando se me dañaban, muchas veces yo las terminaba de romper, ¿verdad? Para ver si mi papá me compraba otro tipo de zapatos, y al final no, me decía, tráete un cuchillo y un neumático de bicicleta, y lo que hacía era que calentaba el cuchillo y con el neumático, perdón, le ponía parcho para que siguiera yo andando la botella otro mes si es posible. Wow, tremendo. Entonces vemos que en este caso se cometió un grave error ahí. Cuando se entera Absalón de lo que había pasado con su hija menor, con su hermana menor, y quién había provocado tal vileza de deshonrarla, él se enoja. Se enojó por esa situación y el rey David lo escuchó. Pero cuando, y nos dice en 2 de Samuel 13:21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, y hasta ahí nomás quedó. Se enojó el rey y no se tocó más el tema. No platicó con Amnón, no platicó con Tamar cómo había ocurrido, ni Absalón. O sea, no los confrontó. No confrontó, no hubo una discusión y a resolver este problema familiar, este conflicto familiar. Entonces Absalón, ¿qué es lo que vio en él? Vio en esto, vio él una injusticia, en él hubo un enojo, ¿verdad? Porque su hermana fue deshonrada por su hermano mayor, su padre se enteró, no arregló la situación. Al final, porque de repente los demás están viendo y qué pasó, ¿verdad? Sí, no sé si lo va a considerar leer, pero resulta que su hermano no solamente se enamoró de él, sino que buscó una ocasión para estar con ella y para tener relaciones con ella, con su hermana, ¿verdad? Fue algo bien complicado que llevó al extremo, ¿verdad? Entonces, después su padre dice que se enojó, pero hasta ahí. Hasta ahí nomás terminó la situación, ¿verdad? De el enojo de rey David, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Absalón, debido a ese enojo, una tragedia conlleva a otra. Entonces, ¿qué ocurrió? Absalón estaba enojado, él estaba enojado, muy dentro de su interior estaba aquella molestia, ¿verdad? Y esa molestia y ese pensamiento que anduvo en él, mi papá no trató esto, no solucionó, no resolvió esto, tenía que castigar a Amnón, tenía que hacer esto porque deshonró a mi hermana. Entonces él estuvo pensando, y durante ese tiempo él planificó un plan, y sin saberlo el rey David le concede un permiso para hacer una fiesta con todos sus hermanos, y reúne a todos sus hermanos y hace un banquete y manjar, bebidas y todo esto, ¿verdad? ¿Con qué propósito? De embriagar a todos sus hermanos y más que todo a Amnón.
y vengarse. Y vengarse, exacto, y logra vengarse matándolo. Cuando él viene y hace este asesinato, ya había un enojo en Absalón, hay un enojo en él, mata a su hermano mayor, todos sus hijos van ante el rey llorando por esta situación que se llevó a cabo. El rey se une junto a sus hijos a llorar. Mientras está ocurriendo esto, entonces Absalón huye. Cuando leímos en el texto anterior, dice que Absalón era hijo y menciona el nombre de su genealogía, ¿verdad? Si vamos nuevamente al capítulo 3 de segunda de Samuel, vamos a ver. Sí, aquí es. Dice que Absalón... 3:3. Según Gilead Ajá. de Abigail, Ajá. la mujer de Nabal, el de Carmel, el Ajá. tercero Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. Ajá. Entonces, ¿era hijo de quién? Dice, de Maaca, hija del rey. Talmai. Ajá, Talmai de Jesús. Rey de Jesús. Y que donde huye Absalón después de todo esto, se va a refugiar donde su abuelo. Se va de Jerusalén y huye hacia la tierra de Jerur. Y ahí lo vemos en segunda de Samuel 13:37. Lo tenemos, segunda de Samuel 13:37. Dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. David lo lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jerur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ajá, entonces Absalón huye y dice, 3 años con su abuelo. Sí, su abuelo lejos de su padre. Lejos de su padre. Entonces, en ese momento, ¿cómo estaba el rey David? Estaba con duelo por la pérdida de un hijo, más el daño de su hija. Ajá, el daño de su hija, más la huida de Absalón. Entonces, el rey David tenía un general llamado olvido el nombre de él. Vamos a ver. Vamos ahí a la Biblia. Sí. Joab. Joab era el nombre del general del ejército de David. Entonces Joab provoca que Absalón regrese nuevamente a Jerusalén. Cuando él regresa a Jerusalén, miremoslo en el 13, 23 al 24. 13:23. Ajá, 13. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Perdón. 13. Perdón, el 14. 14. Siempre 23 y el 24 del 14. Okay. Ajá. Dice así: se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Cuánto tiempo estuvo Absalón fuera de Jerusalén? 3 años. 3 años. Cuando él regresa a Jerusalén, ¿qué ocurre? Lo trae Joab ante el rey, pero el rey no lo quiere recibir. Y estuvo 2 años más que no vio a su padre. ¿Y por qué lo mandó a traer y no lo quería recibir? Porque todavía en el rey estaba el dolor, y quizás él no sabía, todavía él no había manejado este conflicto. Él todavía no sabía cómo manejar esta situación. Era un estado emocional en el cual se encontraba el rey, que no sabía cómo manejar esta situación. Me imagino que él estaba avergonzado de no haber resuelto esta situación. Y es que ese es el problema que el diablo utiliza hoy en día, ¿verdad? Si podemos ir aportando. Ese es el problema o la situación que el diablo utiliza. Cuando pasa algo en una casa, en un hogar o en una familia, el diablo trata de que eso se quede en oculto o se quede sin ser tratado
o se quede sin ser resuelto. Por eso es que ahí es la importancia de los padres, de los adultos, pero en este caso de los padres, de poder resolver cada problema, por muy sencillo, por muy pequeño, por muy práctico que se vea. Es necesario que cada padre averigüe, hable, ¿verdad? Y de una manera parcial, ¿verdad? Trate las cosas. ¿Para qué? Para que nada se quede por sentado, porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Antes de que llegue el día, un consejo, cada padre, si sabe que pasó algo en su casa con uno de los hijos o con dos, a veces los hermanos se pelean, se dicen cosas, entonces que tratemos de solventar esas cosas, porque eso fue lo que pasó con David. No lo trató en el momento y resulta que se hizo un caos, ¿verdad? Y fueron afectados en muchas maneras. Violan a una de sus hijas, uno de sus hijos, y luego el otro hermano viene, se molesta, él toma venganza y lo mata, luego se le va a su hijo primogénito y eso causa un problema, ¿verdad? Exacto. Y luego viene uno de sus hijos que estuvo involucrado en la situación y no sabe él cómo manejar este conflicto, cómo manejar esta situación, ¿verdad? Y entonces vemos que Absalón huye de Jerusalén por 3 años, donde su abuelo, ¿verdad? Luego regresa porque Joab le toca el corazón de David, y ahí si estudiamos más, y no puedo tocar todo esto porque nos extenderíamos, ¿verdad? Pero él logra arreglar de que el rey mande a traer a Absalón. Luego regresa Absalón y dice que no lo ve por 2 años, o sea, eran 5 años que no se vieron su rostro. Y si lo seguimos leyendo ahí, Irving, el 25. 14:25. Sí. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Hasta ahí nomás. Entonces dice que él era un joven, ¿qué? Hermoso. Con una elegante presencia, ¿verdad? Entonces él fue ganándose, en este caso Absalón fue ganándose también el corazón del pueblo, ¿verdad? Porque él tenía esa elegancia, esa gracia, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos aquí? Absalón estaba lleno de enojo, lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de resentimiento, porque me imagino que esperaba él abrazar a su padre y esperaba un perdón de su padre o algo, ¿verdad? Sí. Pero no recibió ninguna respuesta de su padre, sino que dice el 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Otro dolor en el corazón de Absalón. Entonces, un dolor tras otro dolor fue convirtiéndose en un corazón rebelde, en un corazón dañado, exacto. Y vemos también en el 25, después de que David pues no pudo tomar una buena decisión, vemos ahí en el 25 que dice que Absalón era hermoso, ¿verdad? Tenía una hermosa presencia. Entonces, cuando Joab lo lleva ante el rey, vemos que el rey no lo quiso recibir. Ahora miremos el 32. Siempre del 14. Ajá, 32. Sí. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Ajá. ¿Y el 33? Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino del rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ajá. Pero hasta ahí nomás terminó también la situación.
Absalón es ignorado después de que Joab lo manda a traer. Aún Joab, el general, lo ignoró también. Entonces, ¿qué hizo Absalón para llamar la atención de Joab? Ahí lo vamos, no lo podemos leer también por el tiempo. Pero dice que él mandó a prenderle fuego al campo de Joab. Y solamente así, porque él lo estaba mandando a llamar, que venga a mí Joab, que necesito hablar con el rey. Pero sabía que para poder llegar ante el rey, primero tenía que hablar con el general. Qué difícil era la situación que estaba llevando en ese momento Absalón. Necesitaba un intermediario para poder llegar donde el padre. Hoy en día nosotros no tenemos esa situación, podemos llegar. Aunque físicamente, aunque físicamente, hay hijos, yo puedo pensar que sí, hay hijos que tienen ese problema. Hay hijos que no tienen esa confianza para poder, se da esto, de que hay hijos que tienen más confianza con la mamá y cuando necesitan algo y el que lo puede proveer es el papá, entonces se acercan a la mamá y le dicen, mami, hable con mi papi y dígale que yo necesito tal cosa. Y que pesar porque realmente el hijo puede y debería acercarse tanto igual al papá como a la mamá. Y hay casos, conozco casos de jóvenes que ni siquiera pueden acercarse ni a la mamá ni al papá, sino que tienen que buscar una tercera persona, a veces una tía, un familiar, para que decir, hable con mis papás. Qué tremendo, ¿verdad? Y se da eso, realmente que se da, de que algunos no tienen esa confianza. Pero, ¿por qué? Algo pasó en casa. Algo, una situación hubo algún trauma, hubo alguna situación en la que pasó eso, hubo un rompimiento y no se pudo tratar de la manera correcta y está afectando hoy en día. Exacto. Entonces pienso que Absalón todavía esperaba que su papá tocara ese tema. Ajá, okay. Pero como su papá no tocó ese tema, entonces aún el corazón de Absalón no se consoló, no se restauró. Todavía él tuvo ese dolor. Se le marcó otra situación en la vida de Absalón. Y toma la decisión de prenderle fuego al campo de Joab para llamar la atención y poder llegar donde su padre. Wow. Entonces vemos cuántos acontecimientos ocurrieron en la vida de Absalón. Y no terminó ahí todavía la situación. O sea, que siguió la situación con Absalón, ¿verdad? Al ver que el papá no actuó con justicia o con equidad, ¿verdad? Con respecto a esta situación. Okay. Y vemos en el 15, del 2 al 6, otra situación. ¿Qué ocurrió? Él no vio que su papá actuó justamente y él estaba esperando una justicia, porque el rey tenía en ese momento autoridad para tomar decisiones, ¿verdad? Para juzgar al pueblo de Israel. Para eso estaba el rey. Entonces, cuando venía el pueblo de Israel y tenía alguna situación, ¿verdad? Que tal vez alguno del pueblo de Israel le debía a otro, ¿verdad? Y aquel no le había pagado la deuda, entonces venía el que fue afectado ante el rey para que tomara justicia ante esta situación, ¿verdad? Entonces el rey tomaba justicia de acuerdo a él juzgaba de acuerdo a la situación que se estaba llevando en ese momento. Entonces vemos algo que ocurrió en la vida de Absalón. Miremos en el 15, 1, y lo vamos a leer hasta el 6. Léelo, Irwin. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él,
él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué ocurría? Él vio de que su padre no era un rey justo. Entonces, cuando venían personas a presentarle sus casos ante el rey, él los tomaba y él como que estaba en el camino, dice, ajá, cuéntame tu situación. Antes de que llegaran ante el rey, después de que llegaban, primero llegaban donde el rey. Primero llegaban, entonces, cuéntame tu situación. Pues me pasó, ¿de dónde vienes? ¿Y cuál es tu situación? Y ya venía él y escuchaba. Entonces él hacía un comentario persuasivo de decirles, el rey no ha sido justo contigo. Él no actuó justamente. O sea, sí, lo escuchaba y le decía, ay, qué mal, mi papá no te está atendiendo, él no está haciendo lo correcto. Pero es porque Absalón tenía otro plan, el enemigo puso en él otro plan, ¿verdad? Y era de poner en mal a su padre, ¿verdad? Y de ponerlo en ridículo ante la gente, porque él tenía miras al final de quedarse con el reino, ¿verdad? De subir y ganarse la admiración del pueblo. Y el cariño del pueblo. Eso lo podemos como traer a la vida real, cuando ciertas amistades le dicen a una persona, no, es que tu papá es así, que tu papá es allá, que eso, que lo otro. Entonces ya el joven o la joven queda con ese rencor en su corazón y ese pensamiento. Y empieza a decir, ¿será que es cierto, mi papá es así? Y empieza, y ya se crea aquel especie de barrera entre el padre y el joven. Y ojo con esto, porque saben que de ahí es donde han surgido las maras. De ahí es donde han surgido las maras, las agrupaciones. ¿Por qué? Porque le dice la gente, oye, el hijo dañado cuenta su experiencia afuera, ¿verdad? Y dice, miren que me pasó esto. Entonces vienen algunos amigos, ¿verdad? Esto es así. Algunos amigos le dicen, mira, deja ese viejo o deja esa vieja y venite con nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a solventar tal problema. Y de ahí se surgen esas agrupaciones. Ya después el muchacho o la muchacha se ve tan apoyada y tan recibida por esas amistades que se va de la casa muchas veces y deja y olvida a los padres. ¿Por qué? Porque siente que allá afuera la trataron bien, que allá sí la escucharon y que allá sí la están atendiendo. Entonces hay que tener ojo con esto. Entonces vemos que en este caso el rey no supo manejar este conflicto familiar, no pudo resolver esta situación. Y algo que nos muestra la palabra, ¿verdad? Que hay padres que cometemos errores. ¿Cuánto? Creo que todo papá comete error, todo papá comete una falta. Porque dice la palabra también que el rey David andaba conforme al corazón de Jehová. Él cometió errores como padre, como esposo, como hijo, él cometió errores. Pero algo que registra la Biblia es que David también era un hombre que honraba. Él tuvo en su mano el arma como para matar al rey Saúl, porque lo andaba buscando el rey Saúl para matarlo, ¿verdad? Pero él sabía que él era el rey, era el ungido de Dios, y él no tocó, dice, ni un tan solo parte del cuerpo del rey Saúl, aunque sabía que Saúl lo andaba buscando para matarlo, ¿verdad? Pero esa actitud de honra que él tuvo sirvió para que Dios hiciera en él una plataforma de bendición, a pesar de que él cometió errores. Y ahí entonces podemos dar otra enseñanza. Miren qué interesante, ¿verdad? Una enseñanza. Y esto ya no solo para los jóvenes, ¿verdad? Para los padres. Aquí hay algo bien importante, padres que nos están viendo, ¿verdad? Si nosotros, o jóvenes, si nosotros durante nuestra niñez o durante nuestra juventud honramos a nuestros padres, obedecemos a nuestros padres, los tratamos como la Biblia dice, ¿qué va a pasar cuando nosotros seamos padres o cuando ustedes sean padres? Entonces sus hijos los van a honrar a ustedes. Amén. Mis padres cometieron errores.
pero yo los honré a ellos, yo les obedecí, yo estuve con ellos. Hoy en día yo cometo errores, pero mis hijos me están honrando. ¿Por qué? Porque yo preparé esa plataforma, ¿verdad? Y los hijos de mis hijos los van a honrar a ellos, porque ellos me están honrando a mí, nos están honrando a nosotros, no porque seamos perfectos, porque como dice la pastora, tenemos errores, pero la honra a sus padres dice que nos trae bíblicamente larga vida. Entonces es un principio que se cumple. Exacto. ¿Verdad? Entonces vemos que Absalón tenía muchas heridas tras heridas en su corazón, ¿verdad? Lo ideal era haber perdonado en esta situación a su papá. Y lo que David vivió, Absalón vivió, no estamos ajenos a estos días, porque hoy en día también están ocurriendo situaciones similares, y la palabra dice que en los tiempos futuros se multiplicará el pecado, habrán otras situaciones, otros acontecimientos, pero algo que nosotros debemos de hacer, el Señor Jesús, cuando le dijeron, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano? Aún hasta 70 veces 7 debo de perdonar a mi hermano. Entonces, si yo perdono a mi hermano, ¿por qué no puedo perdonar también a mi papá? En estos tiempos Dios nos está llamando a una reconciliación, no solamente con Él, sino que también aquí en la tierra con todas aquellas personas que nos han hecho daño. Entonces, debemos de perdonar a aquellos que nos han dañado por X situación, ¿verdad? Cualquiera que sea. Y mayormente a nuestros padres, si ellos han fallado. Porque todos cometemos errores, todos cometemos pecado, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros aprendamos a perdonar, porque en estos tiempos habrán muchas personas que van a hacernos daño, y no solamente de parte de nuestros padres, sino de muchos. Vamos a estar rodeados de otras situaciones que puedan causarnos daño. Pero lo importante es que aprendamos a perdonar. Y como en este momento estamos hablando acerca de un dolor que vivió en este momento Absalón, y lo llevó a la rebeldía a causa de una injusticia que él sintió de parte de su papá, entonces vamos a tomar este texto también que nos habla de Éxodo 20, 12. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Debemos de honrar a nuestros padres con respeto, con obediencia, ¿verdad? Aunque quizás algunos no han vivido la situación que vivió Absalón. Lastimosamente Absalón no pensó en presentarse a Jehová de los ejércitos. Él no acudió ante Dios, a la fuente correcta, divina, a la fuente que podía fortalecerle en ese momento, sino que el enemigo tomó control de sus emociones, de sus sentimientos, y lo llevó a la amargura, al enojo, primero al enojo, al rencor, a la amargura, al odio y a rebelarse en contra de su papá. Y a causa de estas situaciones, al final la vida de Absalón no fue del todo buena, porque el mismo varón que lo trasladó a Jerusalén fue el mismo el que ejecutó, le hizo lo el que ejecutó la orden para que le dieran muerte a Absalón, porque dice que después de todo esto el pueblo de Absalón se ganó el corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos llegaron, todos los dolidos, todas las personas que estaban tristes, angustiadas, fueron las que lo apoyaron a Absalón, ¿verdad? Y él quiso quitarle el reino a su padre, y su padre huye, ¿verdad? De Jerusalén. Y entonces en esa situación que se llevó, Absalón sale huyendo, y dice que él pasó en una mula
llegó a un lugar donde había muchas enramadas. Ramas. Y leímos en el texto anterior que él tenía una gran cabellera. O sea, él era... Y se hacía, dice la Biblia que se hacía trenzas. La Biblia dice que dejas, pero se refiere a trenzas. Usaba como trenzas en su cabello. Y entonces... Siga. No, siga. Es que esa historia no hace mucho la leí, me impactó tremendo. Es impactante. Dice que este varón, como era, pues lo iban siguiendo, ¿verdad? Entonces él montó su mula y empezó a correr, huyendo. Y entonces en su huida pasó por un lugar donde habían bastantes árboles con ramas. Entonces iba en su mula y se enredó en una de las ramas, se enredó con sus trenzas, dice sus quedejas, dice la Biblia, y quedó guindado. La mula pasó y él quedó guindado, y él así murió prácticamente ahorcado, él mismo, ¿verdad? Porque quedó guindado y así. Sí, exacto. Su cabello queda colgado atrapado entre las ramas. Entonces, como él estaba, no podía romper las ramas, entonces ahí aprovecharon, ¿verdad? Y comenzaron a enviarle, en este caso, flechas, creo que fueron, apuntando el corazón, y de esta manera pues fue el fin que él tuvo, ¿verdad? Debido a estas situaciones, que su corazón fue llenándose de enojo, de amargura. Y vemos en Éxodo 22, 12, dice la palabra que honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. De cómo sean nuestros padres y son enojados, cualquier que sea la situación que nuestros papás están viviendo, nuestro deber como hijos es orar por ellos, obedecerles, no enojarnos aunque hayan situaciones de ellos que provoquen el que nos enojemos. No guardar ese enojo en nosotros, no guardar ese rencor en nosotros, porque eso hace una plataforma para que otras situaciones vengan a nuestra vida, y como ocurrió con Absalón, tragedia tras tragedia, que al final lo llevó a la muerte, ¿verdad? Fíjense que para ir cerrando, porque hay peticiones y se están, algunas ya se están... No sé si es que algunos hermanos se han estado saliendo, porque ya no veo algunas peticiones. Y hay que, quisiéramos orar por todas. Me llama la atención porque el día miércoles fue, ¿verdad?, que estuvimos, se trató acerca de Elí, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, de Samuel, ¿verdad? Pero se tocó el tema de Elí, los hijos de Elí, lo que cometieron, y casi en parte es parecido, porque Elí dice que no estorbó, no trató el pecado de sus hijos, y eso trajo un caos tremendo, ¿verdad? Porque el pueblo de los filisteos toma al pueblo, ¿verdad? Los sitiaron, pelearon contra ellos, mataron a los muchachos, a los hijos de Ofni y a hijos de Elí. Luego dice que toman el arca de la presencia del Señor, la llevan a un templo pagano, ¿verdad?, del dios Dagón. También dice que cuando el padre Elí para empezar, ya había perdido la visión. Se da cuenta de esto, se desmaya, se va para atrás y se desnuca y se muere. Luego una de las esposas de estos varones, ¿verdad?, que estaba embarazada, dice que del susto, del impacto, también se le vino el bebé. O sea, miren cuánta cosa, cuánta consecuencia, cuánta catástrofe se puede hacer cuando una situación no se enmienda, no se trata y no se resuelve y no se logra manejar con la sabiduría de Dios. Entonces sería bueno hiciéramos un resumen para luego poder, si hay peticiones, si alguien puede volver a escribir la petición, por favor, perdón, para poder orar específicamente por su necesidad. La conclusión, jóvenes, es que tanto el padre, muchas veces como padres cometemos errores, y como hijos también cometemos errores. Lo que Dios quiere en este tiempo es que nuestro corazón, nuestra mente vuelva hacia el Señor, que nos reconciliemos
con el Padre, porque van a venir situaciones muy difíciles, van a venir situaciones en las cuales vamos a estar confundidos y solamente buscando la presencia de Dios, solo buscando respuestas en el Señor, es que vamos a encontrar consolación, es que vamos a ser libres totalmente de toda situación, de toda angustia, pero el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Este es el tiempo de la restauración, este es el tiempo de la reconciliación con el Señor, porque la maldad se multiplicará, el pecado se multiplicará, y ahora estamos jóvenes, pero no sabemos dentro de 5 años cómo va a estar la situación, ¿verdad? Correcto. Entonces Dios nos pide a que honremos a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros padres, y Jesús toca también este tema en Mateo 19, del 18 al 19, y vamos a terminar ahí. Dice, les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, vamos a leerlo desde el 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces vemos que nosotros como hijos de Dios debemos de guardar estos mandamientos. Ustedes que son jóvenes, guardar los mandamientos del Señor. Y una de las cosas dice que uno de los mandamientos con promesa para que tengamos larga vida es honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Amén. A pesar de cómo ellos sean. Irving, un comentario más sobre la enseñanza para pasar. La verdad que es un tema muy interesante, y sí había escuchado acerca de Absalón, pero desde ese punto es la primera vez que lo puedo entender. Y sí, es bien interesante cómo a raíz de un problema quizás fue pequeño, bueno, en este caso, viéndolo no ahorita, fue tan pequeño, ¿verdad? Ahí dentro de la Biblia, pero si lo traemos a nuestra vida, puede ser un problema tan pequeño, tan minúsculo, que si no se trata a tiempo, se va agravando con el transcurso de los días. Correcto. Y al final va a ser muy difícil poder enmendar todo ese error.